a a la Universidad de Viena, en Austria, y actualmente es profesor, senior lecturer a la Universidad de Cardiff, Reino Unido, y vicepresidente de la Sociedad de Ecología Tropical. Entonces, muchas gracias, Pablo, por haber aceptado, y te dejo la palabra. Muchas gracias, Nicola. Y gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer hablar con gente en Colombia y en otras partes de Latinoamérica. Una de las cosas que se me olvidó mencionar es que yo también soy el co-coordinador del Grupo Genética de la Conservación para Sudamérica. Y una de las cosas a las que yo me dedico es precisamente este tipo de cosas. A ayudar a dar soporte desde el punto de vista del uso de genética y genómica para hacer conservación. Entonces, charlas como estas son importantes para el tipo de cosas que hago yo, más allá del aspecto académico por sí, que ya es interesante. Como me parece que Verónica mencionó, yo tengo ningún problema si la gente tiene preguntas en cualquier momento, que simplemente interrumpan y preguntan. El único detalle es que cuando yo coloque con PowerPoint mi presentación para que se despliegue bien en la pantalla, yo no voy a quedar viendo el Zoom. Entonces, si alguien tiene una pregunta, es más fácil que Verónica me diga que lo pusieron en el chat en ese momento o que simplemente pregunten. Y yo me callo, oigo la pregunta e intento responder, ¿vale? Listo, yo le interrumpo en dado caso. Vale. Perfecto. No, espérate un momento. Yo creo que puedo arreglar esto acá un poquito diferente. Pongo el zoom a este lado, la pantalla de la izquierda. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Vale. No, señor. No. No, todavía no. No, todavía no. Todavía no. Perdón. Share screen. Ahora sí. Perfecto. Sí. Vale, perfecto. Bueno, entonces, una vez más, gracias por la invitación a la charla que daré hoy. Hasta donde entendí, tengo 40 minutos para charlar, entonces espero no demorarme demasiado. Como mencionó, mi nombre es Pablo Orozco Torvengo. Yo soy colombiano. Yo hice mi pregrado en la Javeriana y después me fui por cosas de la vida, como las cosas son como van. Y hoy día también en el Reino Unido. Eso ha sido bueno para mí desde muchos aspectos porque me ha dado la posibilidad de ir a varias partes del mundo donde he podido trabajar y conocer mucha gente y, y crear una red de colaboradores que es bastante buena. Y yo he tenido la buena suerte de poder mantener unos enlaces con Latinoamérica por haciendo investigación allá, que es una de las cosas que nos pasa a muchos, que salimos y ya después intentar hacer investigación de vuelta en países como Colombia es muy complicado. Pero yo logro mantener algo de eso. Aún así, lo que voy a hablar hoy no tiene nada que ver con Latinoamérica. Entonces, siento mucho que no sea un tópico directamente que les aplique a ustedes, pero de las cosas que yo voy a hablar acá hoy, los principios de los que voy a hablar se pueden aplicar de igual manera a cualquier especie que exista en cualquier parte del mundo. Entonces, el caso de la especie de hoy son los macacos. Si tengo tiempo, voy a hablar un poquito de orangutanes hacia el final también. ¿Por qué nos interesamos en los macacos? Bueno, básicamente hay un gran grupo de macacos que están en como el de cola león, está el macaque toque, está el que tiene una cola pequeñísima, que también lo llaman el macaco tipo oso, está el macaco de cola larga o el cangrejero, y está el macaca mulata, que es el mono rhesus, que se ha utilizado mucho para estudios en humanos, los que se establecieron factores del tipo de sangre que los humanos tenemos. El macaco rhesus no es solamente interesante por eso, sino porque además después de nosotros, básicamente es una de las especies más importantes para entender fisiología, inmunología, comportamiento y psicología en humanos, pero porque también tiene una de las áreas de distribución más grandes de todos los primates. Lo que ustedes ven aquí en el mapa es una área aproximada del rango de distribución de macaca mulata, y como ustedes ven es una proporción gigantesca del centro de Asia. Por eso mismo, por estar distribuidos por una área tan gigante como la que ellos están expuestos a una gran cantidad de ambientes naturales diferentes, donde hay
fuentes de alimentación que son distintas, diferentes frutas, diferentes tipos de hojas, diferentes tipos de insectos. De la misma manera también hay diferentes tipos de enfermedades distribuidos por todo este rango geográfico. De la misma manera están expuestos a diferentes tipos de predadores y demás. Y eso los ha hecho necesario que se puedan adaptar a esos ambientes donde existen, lo cual asume o presupone que si uno pudiese estudiar el DNA genómico de estos animales, uno podría encontrar variabilidad genética que se especifique de tal vez de cada uno de los sitios diferentes donde aún así, ellos fenotípicamente se ven todos muy parecidos o iguales unos a otros. Así como ustedes ven acá esta mamá con su bebé, y se considera que son en general una especie única. O sea, son básicamente solo una cuestión, aunque tenga tal vez alguna cierta variabilidad que se ha comenzado a distinguir en los últimos 15, 20 años entre las diferentes regiones donde estos animales viven. Importante es notar que en 1978 la India, que el principal exportador de macacos a nivel del mundo, exportación de animales, que era para, como mencioné antes, para estudios en humanos, para estudios de medicina, básicamente decretó que se prohibía la exportación de estos animales para mantener su conservación en la India. Eso fue parte también de algunas de las ideas que tuvo la India en ese momento, de básicamente cerrar las puertas a la exportación de su patrimonio natural fuera de la India. Eso obviamente tuvo un efecto secundario, que es una cuestión de la India, fue una cuestión más bien de que la China tenía que solucionar, y fue el que básicamente, como la China tiene el rango más grande de distribución de la especie, la China se volvió básicamente la principal fuente de producción no producción, sino de exportación de macacos para laboratorios de investigación por todo alrededor del mundo. Entonces tenemos hoy básicamente que la India cerró la exportación al día de hoy, todavía eso está cerrado, pero la China básicamente abrió las puertas y ha sido quien estaba exportando animales a todo el mundo. Ahora, hasta el día de hoy, aunque parezca un poco ridículo, solo hay 2 estudios que se han hecho en macacos para intentar entender qué es lo que estos animales son. Son en realidad una sola especie, son múltiples especies, tienen los mismos patrones de adaptación natural o demás. El primer estudio fue publicado con 133 genomas de macacos que, hasta donde se sabe, venían de la India, pero todos los animales de este estudio vinieron de colonias en cautiverio en Estados Unidos. Y lo que se asumió en ese momento es que básicamente, como todos vienen de estos diferentes, creo que eran 5 o 7 centros diferentes, es que si ellos indicaban tener patrones similares de variabilidad genética y más, porque en realidad eran la misma cuestión. Pero en realidad, cuando uno mira algunos de los resultados de este estudio, con estos 133 genomas, uno se puede hacer preguntas como si en realidad solo eran animales de la India, porque hay algunos animales que tienen una variabilidad genética distinta, que podría indicar que tal vez son de origen chino. Obviamente, esto tiene la consecuencia que si tenemos animales que tienen diferentes patrones de variabilidad genética y que están todos mezclados en las mismas jaulas, estos se pueden estar hibridizando unos con otros. Y si estos animales obviamente tienen patrones de adaptación ambiental local que son diferentes entre ellos, los híbridos, puede que si uno los coloca los linajes de los parentales o los híbridos bajo el mismo tipo de test para el desarrollo de una droga, pues den resultados diferentes, ¿ok? Entonces, entender la historia evolutiva de macacos rhesus es importante, particularmente para todos los estudios que se hacen en biomedicina, pero desde el punto de vista de biología evolutiva y conservación también es importante porque estos animales en medio de todo también están en un estado de problema de conservación. Entonces, el segundo gran proyecto que se hizo en macacos rhesus es el nuestro, que es el del que voy a hablar el día de hoy. Básicamente, nosotros nos enfocamos en la China y lo que hicimos fue tomar muestras de animales. Entonces, ustedes ven aquí estas marcas, estos triángulos en negro son los sitios de donde se lograron tomar muestras. Y lo que ustedes ven aquí como estas áreas sombreadas es la distribución donde la especie o la subespecie, como se consideraba dentro de la China, existía hasta hace más o menos 70, 80 años.
Hoy día estos ambientes como tal están más fragmentados aún por la construcción de carreteras y demás. Entonces lo que tenemos es básicamente en la China tenemos 5 grupos particulares de los monos rhesus. Tenemos estos que viven en la isla de Hainan, que viven a grandes, altas temperaturas. Es una isla subtropical de la temperatura promedio, no, tropical, perdón. La temperatura promedio acá es, si no me acuerdo mal, es alrededor de 27, 32 grados centígrados continuo. Tenemos la subespecie mulata que existe acá. Esto ya es más, es menos caliente, pero es una área bastante caliente todavía. Estos ocurren cerca del nivel del mar. Estos animales acá, las ciotis, ya ocurren a mayores alturas, llegando hasta los 1500 metros, si me acuerdo correctamente. Y ellos, además uno puede ver que el tipo de pelaje cambia un poco, es como más denso. Es mucho más denso en los animales de Cheliensis, que vienen al norte, y que además uno ve que el cuerpo es un poco más grande también. Tenemos la gran población del macaca mulata litoralis, que vive en esta región de China, que en realidad era que tiene el rango de distribución más grande hasta hace aproximadamente 50 años. El día de hoy básicamente son estos 5 sitios donde ustedes ven que logramos colocar muestras casi que totalmente aislados unos de otros. Entonces básicamente esto es la distribución que tenemos de macaca mulata. Originalmente, estamos hablando de hace 5.000, 10.000 años, la distribución de macaca mulata en la China habría incluido toda esta que está aquí en gris clarito, que ahí no se ve muy claramente probablemente. Será una distribución mucho más grande que cada se ha ido reduciendo más al punto que el día de hoy, aunque todavía se pueden explotar estos animales desde el punto de vista sacarlos de la vida salvaje y exportarlos, ellos tienen un nivel de protección dentro de la China como tal. Entonces lo que nosotros hicimos fue colectar muestras de sangre de 81 animales en el medio silvestre que correspondían a las 5 subespecies de macaca mulata. Esto corresponde a 17 localidades, a donde tenemos básicamente, como ven en el mapa, 5 individuos por localidad. Son los diferentes nombres con los que nosotros abreviamos los individuos, que lo verán a través de las diferentes diapositivas, donde básicamente los colores son indicativos de las poblaciones en el mapa. Si hay un nivel de confusión ahí, en cualquier momento me preguntan y yo les puedo decir cuál es cuál. Básicamente lo que hicimos con estos datos fue entonces secuenciar el genoma entero de estos animales. El genoma de macaca mulata es más o menos del mismo tamaño que el nuestro. El total son 3.097 millones de pares de bases. Logramos alcanzar una cobertura del 96.5% del genoma cuando comparamos todos los individuos, lo cual significa que hay más o menos un 3.5% del genoma que entonces no logramos secuenciar, probablemente en unas regiones altamente ricas en adeninas y timinas, que tiende a ser más difícil de secuenciar. En promedio, tuvimos 10 individuos que eran 2 por subespecie, donde la cobertura la intentamos hacer un poco más alta normal, logramos una cobertura promedio de 26x, lo cual significa que cada par de bases del genoma, en promedio, cada par de bases está secuenciada hasta 26 veces. Obviamente eso tiene una varianza y como les mencioné antes, hay un 3.5% del genoma en total que no logramos secuenciar. El resto de los individuos los secuenciamos a un valor menor de 10x, de 10 secuencias de cobertura cada base, porque nosotros solo los requerimos para identificar polimorfismos en general entre todos los individuos. Los individuos que secuenciamos a mayor cobertura, los secuenciamos a mayor cobertura para poder maximizar el número de variantes de polimorfismos, en particular en SNPs, o sea, de polimorfismos de un par de bases, que es lo que queremos utilizar para la mayoría de nuestros análisis. Esto básicamente nos resultó encontramos 55 millones de polimorfismos, lo cual ya por sí es un número interesante, porque cuando se ve que los 133 animales, o sea, casi una tercera parte más que nosotros estudiamos acá, que venían del primer estudio de los animales en Estados Unidos, en los animales de Estados Unidos había solamente 44 millones de marcadores, mientras que nosotros en estos animales de la China y menos encontramos aún más marcadores. Esto tiene una tasa de SNP por individuo de más o menos 9.5 millones, lo cual es un número altísimo de marcadores y eso nos da para poder identificar todo tipo de cosas interesantes en el genoma de esta especie. La heterocigosidad para un primate resultó ser altísima.
cuando miramos a la heterozigosidad varía entre los diferentes individuos entre el 11% y el 23%. Cuando miramos humanos, es cerca del 0.06% y en otros grandes simios puede llegar a ser 0.08 o 0.12%. O sea, tenemos una heterozigosidad bastante alta y eso puede estar asociado a que el número efectivo de esta especie es bastante más alto, sí, históricamente mucho más alto que el nuestro, por ejemplo. Una de las primeras preguntas que nosotros nos hicimos fue, bueno, ahora que tenemos todos estos datos y todos estos individuos, bueno, ¿cómo se relacionan estas poblaciones unas a otras? Y esto fue lo que nosotros encontramos. Si vemos a los animales de mulata, en realidad mulata no forma un árbol con un ancestro común que es el ancestro común de todos los individuos mulata. En realidad hay múltiples ancestros y dentro de estas ramas de repente aparecen el resto de los mulata, de los individuos de rhesus en la China, pero las otras subespecies. Mientras que si miramos a las ciotis, que son estos en morado acá, esos sí que tienen un ancestro común más reciente para todos los miembros de las ciotis. Lo mismo ocurre para los individuos de la isla de Hainan, que es Brevicaudis, y para los individuos de Cheliensis, que están aquí en el sur, que son los que están viviendo al norte de la China. Pero los que son litoral y los de este gran rango de distribución, ellos también no están presentes con un único ancestro. Si uno fuera a mirar el único ancestro de todos los individuos en rojo, en realidad Cheliensis no es más que una diferente subpoblación de los individuos de litorales, pero en realidad tiene suficientes diferencias que nos hacen indicar que probablemente sí son algo distinto. La cuestión principal es que eso tal vez nos está dando información acerca de cómo fue el patrón de colonización de la China cuando estos animales entraron a esta parte de Asia. Y nos está indicando tal vez que en realidad la diferenciación que existe entre algunas de estas poblaciones no es tan grande como la gente ha pensado originalmente, lo cual da soporte que esto tal vez no sean diferentes subespecies, sino tal vez hasta cierto punto todo sea una gran población, gente, sea con un pilín de diferencias aquí o allá. Cuando hacemos un análisis de estructura poblacional con un programa tipo Admixture, Structure o BAPS o cualquiera de esos, resultamos en ver un patrón como este. Lo que ustedes ven acá es, para cada individuo hay una columna vertical. Por ejemplo, este es un individuo, este acá es otro individuo. No hay ninguna congruencia entre las barras acá del árbol filogenético de los individuos acá. Simplemente los intentamos colocar de más o menos un orden similar. Básicamente lo que ustedes ven es si una barra de un individuo es de un color, por ejemplo, aquí particularmente verde, eso quiere decir que la variabilidad genética de este individuo es principalmente de un tipo. Si ustedes ven otro individuo, por ejemplo, adyacente, que también es principalmente verde, eso quiere decir que esos dos individuos presentan una variabilidad genética que es suficientemente similar entre ellos, que en realidad no los podemos diferenciar mucho. Aunque podemos ver que el segundo individuo tiene un poquito de la variabilidad genética del grupo de los individuos morados, o sea, de la otra subespecie, de la ciotis. Entonces, estos individuos acá son todos mulata. Estos acá son los que se supone que son mulata la ciotis, y como ustedes ven, en realidad estos acá tienen bastante variabilidad genética que es propia de ellos, está marcada aquí en morado, pero tienen también mucha variabilidad genética que está compartida con mulata. Mientras que los individuos de Hainan claramente tienen una variabilidad genética muy específica que es propia de ellos, al igual que los individuos de Cheliensis. El otro grupo aquí, que en el árbol filogenético parecía como parafilético, que son los litoralis, como ustedes podrán ver, tienen también un poco la variabilidad genética de mulata, pero también tiene algo la Cheliensis, lo cual indica o soporta el hecho que Cheliensis aparece agrupado con litoralis. Cuando hacemos este tipo de análisis con cosas como admixture, structure, estos asumen ciertas particularidades de los datos que estamos analizando. Y, por ejemplo, en unas cosas que se asume aquí es que los grupos que se identifican con el análisis están en equilibrio Hardy-Weinberg. Pero eso no siempre es el caso. Entonces, también utilizamos un método de componentes principales que no asume nada acerca del patrón de variabilidad genética y de frecuencias alérgicas entre poblaciones, para intentar ver la agrupación de estos individuos. Y ahí vemos claramente que los Cheliensis, los del norte de China, se separan como un grupo claramente distinto.
igual que los brevicaudis del sur de la China, lo cual se ve aquí claro, son principalmente azules o principalmente naranjas, con poca mezcla de los otros acervos genéticos. Y vemos cómo los mulata están bien cercanos a los laciotis, lo cual está reflejado por esta cantidad de DNA compartido entre ellos. Y los litones aquí están un poco en el medio, lo cual refleja un poco la variabilidad genética que vemos acá en este tipo de organización como la que vemos en el arbolito filogenético. Ahora, esto nos dice, bueno, puede que sí haya una diferenciación, pero puede ser, por ejemplo, que Brevicaudis y que Cheliense en realidad más como tal ser poblaciones claramente diferentes, porque han sido pequeñas, han sufrido bastante deriva genética y se han comenzado a volver distintas más rápido que las otras poblaciones que logran mantener mayores niveles de variabilidad genética, probablemente. Lo siguiente que nosotros quisimos hacer fue decir, bueno, ya que entendimos o creemos que entendemos un poco la estructura poblacional de estas subespecies, ¿cómo ha sido la historia del tamaño efectivo a lo largo del tiempo? Y para eso nosotros aplicamos un método que se llama el método PSMC, que básicamente lo que hace es, ustedes imagínense que uno tiene el genoma como si fuera una línea al frente de uno, y lo que uno hace es uno la intenta romper en fragmentos, y lo que uno hace es uno caracteriza la genealogía de cada fragmento. La razón por la cual rompemos el genoma en fragmentos es porque dos fragmentos adyacentes se separan uno de otro por recombinaciones que se ven a lo largo de múltiples individuos en la población. Se ve que una recombinación ocurrió en este punto separado de los fragmentos. Entonces lo que hacemos es, al calcular la genealogía de cada uno de estos fragmentos, tenemos al mismo tiempo una información acerca del número efectivo de esa genealogía y qué tan vieja es la genealogía. Entonces, lo que podemos hacer básicamente es calcular esto por todos los fragmentos que logramos generar del genoma y básicamente organizar esto del más viejo al más pequeño, o al más joven, perdón. Y eso entonces nos permite hacer un trazo de una cosa que se ve como estas líneas acá, donde podemos ver del número antiguo, como estos deben ser 10 millones de años, hasta números más cercanos al presente, son 10.000 años, como el número efectivo aquí en este eje, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, lo que vemos acá es que en cualquiera de las poblaciones que veamos, esto es a partir del genoma de un individuo, y tenemos múltiples individuos de cada una de las subespecies, vemos como hace 10 millones de años, alrededor de ese periodo, el número efectivo era relativamente, digamos que 5.000 individuos, o 50.000, perdón, y ese número efectivo comenzó a bajar un poco. Cerca de hace más de 2 millones de años comenzó a crecer como una expansión poblacional que llegó a un máximo hace 1 millón de años y que comenzó a decrecer otra vez, llegando a un punto mínimo cerca de no el último ni el anterior, sino el antepenúltimo periodo glacial. Cuando está terminando, la población de los macacos mulatos se expande una vez más, y cuando está llegando al penúltimo periodo glacial vuelve a haber una contracción del número efectivo, el cual vuelve a expandirse al final del antepenúltimo periodo glacial, con una gran expansión que eventualmente parece que hubiera causado algún tipo de contracción, al menos en las poblaciones del este de la China al inicio del último periodo glacial. Entonces, lo que vemos es que los patrones de variación que observamos puede que estén explicados por cambios demográficos en la especie a lo largo del tiempo, y en particular habiendo sido afectada probablemente por los últimos 3 periodos glaciales que tuvimos a nivel mundial. Hay que tomar en cuenta que durante estos periodos glaciales la China como tal no estuvo cubierta con glaciares. Eran ambientes mucho más fríos, lo cual causaba que los animales que vienen a gran altura habían tenido que bajar a menos altitud, que los animales de mayor latitud bajaran a latitudes menores, donde es más caliente y se pueden mantener condiciones favorables, pero como tal no es que haya estado todo cubierto de hielo, como por ejemplo pasó aquí en el norte de Europa. Lo que es otra cosa que es interesante notar es que, como ustedes ven, este patrón demográfico, más allá del punto exacto de tiempo o el número efectivo, lo que se ve es que el patrón demográfico de todas las diferentes subespecies, si se quieren, todos esos patrones demográficos se solapa unos con otros y son básicamente el mismo.
La única manera para que múltiples individuos de diferentes subpoblaciones o subespecies tengan el mismo patrón demográfico es porque eran miembros de la misma especie y compartían muchos genes por reproducción. Y lo que se ve claramente es que únicamente hacia una historia más reciente es que comienza a haber una diferenciación entre los patrones demográficos de los diferentes grupos de macaca mulata, lo cual puede sugerir por qué es que se ven como una agrupación hacia los individuos que vienen hacia el este de la China, o sea, los del grupo rojo, azul y naranja que en realidad aquí quedó amarillo, por error, me disculpo, y los del occidente, que viven a mayor altitud, que son los mulata y los naciotis, que viven hacia el lado de la India. Aún así, esto es bonito, pero nos da poca información acerca de lo que ocurrió exactamente en estos últimos 200,000 años. Y eso es porque métodos como el PSMC no tienen suficiente resolución hacia tiempos cercanos. Entonces, para poder ver eso, entonces nosotros hicimos otro tipo de modelación con una cosa que se llama computación aproximada bayesiana. La computación aproximada bayesiana básicamente lo que hace es, imagínense que ustedes tienen dos poblaciones y esas dos poblaciones en algún tiempo divergieron una a la otra. Pero ustedes no tienen ni idea de cuándo fue eso. Entonces uno puede decir, bueno, yo creería que, aunque yo no sé exactamente cuándo fue, puede que eso ocurrió entre digamos que hace 1000 años y hace 10,000 años. Entonces, cada poblaciones puede tener un número efectivo, digamos que entre 100 y 1000 individuos. Y entonces lo que uno hace es básicamente uno diseña lo que se llama una distribución a priori de los momentos en los que la divergencia puede ocurrir. Entonces yo coloco números que van, digamos que yo creo que la divergencia puede ser entre 1000 y 10,000 años, entonces coloco números entre 1000, 1001, 1002 hasta 9999 y 10,000, por ejemplo. Y para el número efectivo, que yo puede ser entre 1000 y 2000, entonces coloco números entre 1000, 1001, 1002, 1003 hasta 1999 y 2000. Y lo que hago es, yo genero simulaciones donde yo tomo aleatoriamente un número de cada una de estas distribuciones y utilizo esos números para simular una genealogía que se supone que explica los datos que tengo yo. Y cuando digo se supone que explica, lo que me refiero es, yo asumo que si la genealogía que yo simulo con estos tres datos que cogí aleatoriamente en mis distribuciones, si se ve igual que la mía, es porque los datos que utilicé para generar simulación son los mismos que explican mis datos reales. Y por eso las dos genealogías serán iguales. Entonces lo que yo hago es, hago unos cuantos de millones de simulaciones, donde cada simulación yo tomo unos datos aleatoriamente y genero una genealogía. Y lo que hago es intento comparar esa genealogía que simulé con la genealogía que viene de los datos reales de mi población. Dame un segundo, perdón. Guys, sorry, I'm giving a lecture in Colombia. Oh, can you keep that loud? Oh, yes. No. Perdón. Entonces, entonces uno termina es con millones de datos que están comparando esas genealogías simuladas con la genealogía real. Y lo que yo digo es, yo simplemente las ordeno los que se parecen más a los que se parecen menos y me quedo, digamos, con el primer 1% de genealogías simuladas que más se parecen a mis datos reales. Y yo digo, bueno, descarto el resto y digo, bueno, este 1%, ¿qué tiene especial? Entonces, el 1% está caracterizado porque la divergencia está indicada que ocurrió más o menos entre hace 3,000 y 3,500 años. Y el número efectivo de las poblaciones más o menos 1,300. Entonces digo, ok, a partir de estas simulaciones con las distribuciones a priori que yo me imagino por explicar mis datos, pues resulta ser que mis poblaciones, si yo asumo que las simulaciones y los datos se parecen porque son explicados por los mismos procesos, la divergencia fue de tantos años y el número efectivo de estas poblaciones es de tanto. ¿Ok? Entonces, nosotros hicimos eso y generamos un montón de modelos diferentes para explicar las relaciones entre las poblaciones de macacos que estamos estudiando. Y básicamente esto fue lo que encontramos. Encontramos un árbol que efectivamente comienza con mulata, divergiendo primero del grupo que contiene el resto de las subpoblaciones.
Después de ese viene la Ciotis. Después de las Ciotis viene Brevicaudis, después litorales y chelienses, que es básicamente muy parecido a lo que el árbol filogeográfico y filogenético nos estaba indicando al inicio. Pero aparte que es interesante es que a diferencia del PSMC, nosotros podemos tener información aquí acerca de los momentos en los cuales las divergencias ocurrieron, cuál era el tamaño efectivo de esas poblaciones cuando ocurrieron, e inclusive si ha habido patrones de migración entre poblaciones y en qué direcciones. ¿Ok? Y esto es interesante porque nos dice básicamente la siguiente historia. Nosotros sabemos que más o menos los ancestros de los macacos rhesus llegaron a esta parte del sudeste de Asia, y más o menos hace 162.000 años se separaron, dando origen al linaje de los individuos que existen en la India. Nosotros no tenemos información de individuos en el sitio intermedio, así que no puedo hablar de eso. Y el otro linaje que fue el linaje que llevó a la formación de los mulata que existen el día de hoy. Y con los patrones de divergencia que ustedes ven acá, vemos efectivamente subsecuentes divergencias entre las poblaciones que están asociadas eventualmente con, por ejemplo, en el caso de los indios de Henares, con la formación de la isla de Hainan, en términos de estar quedado aislada del continente por cambios del nivel del mar. Al mismo tiempo también vemos que hay cambios, cambios que llevaron a la formación de la población de cheliensis. Eso tiene que ver con el hecho que estos ríos, los 3 grandes ríos de la China, que hayan cambiado su curso un poco, o que inclusive se hayan logrado llegar a secar en algún momento. Pero bueno, todo eso ya nos costó mucho porque ya entendimos más o menos cómo cambió el número efectivo de estas poblaciones, cuándo y cómo fue que entraron a la China. Bueno, ahora que llevan, por ejemplo, 70.000 años viviendo acá en el norte de la China, tienen algo diferente los individuos de chelienses con respecto a los brevicaudis, que llevan más o menos casi 80.000 años viviendo en condiciones tropicales. Entonces hicimos test de selección Pablo, natural. ¿Sí? Antes de que pases, hay una pregunta de Camilo. Camilo. Sí, pregunta. No, en general, de los patrones demográficos que tienes hasta el momento, pues muy interesantes. La pregunta es si estos macacos tienen el genoma ensamblado de cromosomas. Pues la primera pregunta, sigo con la segunda. Sí, el genoma está ensamblado en cromosomas. ¿Y has verificado si, digamos, hay algo de diferenciación marcada en algún lado a nivel de cromosomas? O sea, la demografía que estás mostrando se corrobora con otros tests que sean más directos sobre los SNPs o algo así, como de flujo genético, como AATs o cosas de esas, o que no sean como... No te entendí esa última parte. O sea, es como los patrones que estás viendo demográficos de flujo calculados por ABC y estas cosas. Sí. Sí están, o sea, la cosa con los modelos basados, así como ABC, es que pueden dar cualquier cosa, ¿no? Depende de los priors. Entonces, no sé si has hecho algunos test directos de flujo genético con los CNIS directamente, como FD en ventanas o algo así con los cromosomas, o si de verdad si encuentras algunas regiones diferenciadas con menos flujo o algo así. No, nosotros no nos pusimos a buscar las regiones diferenciadas, porque en realidad vemos que la divergencia entre estos individuos por causa del número efectivo y la variabilidad genética que han tenido históricamente, que ha sido bastante siempre, en realidad tú no ves grandes patrones de así lo que uno se espera. En algunos casos que uno ve que aquí va todo igual, y de repente es una gran diferencia con cosas como, por ejemplo, tú ves la FCT, que es altísima, por ejemplo, es un patrón de diferenciación grande entre las dos poblaciones, y de repente otra vez ya es normal mezclado. Eso no lo alcanzamos a ver nosotros con los datos que tenemos acá todavía. Pero nosotros esperamos, es un análisis que estamos haciendo ahora, y con eso sí se llega a ver eso. Cuando comparamos animales de la China con los animales de la India, ahí sí se comienzan a ver cosas como lo que estás sugiriendo tú. Pero entonces, esos valores de flujo genético que pones en el modelo ABC, que te calcula ABC, pues que encontraste ahí, ¿no sería más ancestría compartida, no flujo genético, más bien? No, porque bueno, tú puedes preguntarte eso hasta cierto punto, claramente, y tú puedes mirar que es la distribución posterior, por ejemplo, del 95% de confianza, a ver dónde ocurre. Y nosotros claramente vemos que no se sobrelapan del todo entre ellas, y no incluyen 0 o no incluyen infinito. Y vamos claramente que independientemente de la distribución a priori que utilizamos, porque utilizamos una gran combinación diferente,
los patrones de distribuciones posteriores que logramos obtener están centrados en el mismo sitio. Entonces, algo de real valor biológico está ahí marcado. Pero tú tienes toda la razón en decir que si uno juega con la distribución a priori un poco, uno fácilmente puede cambiar las cosas de un lado para el otro dependiendo de lo que le esté colocando el modelo. Y eso Pero te puedo asegurar ni siquiera el cromosoma sexual hay un grado. No, ese no lo tenemos. Ese sí no lo Okay. tenemos. Eso ya es, ojalá tuviéramos eso. Okay. No tenemos parte del cromosoma Y, pero eso es nuevo y ese no está incluido en este artículo. Es algo que estamos incluyendo ahora, estamos comparando el Y con el X y con la mitocondria, ¿ok? Para ver cómo dan en términos de patrón filogeográfico. Pero para esto fueron únicamente autosomas. Ok, gracias. Tristemente. En realidad, unos revisores, cuando llegamos en la última ronda de revisión de este artículo, uno revisor nos pidió básicamente que repitiéramos absolutamente todo con la última versión del genoma, porque Sí. esa tenía los cromosomas sexuales. Y dijimos, fueron 2 años, perdón, pero no podemos. ¿Y te aceptaron eso? Lo publicamos en GigaScience. Y el editor dijo, sí, no, ya, no sé, si vemos que hubiera sido un trabajo de, no sé, 1 o 2 meses, vale, ok, se repite, pero cuando estamos hablando de cosas que pueden demorar hasta años, no. Sí. Bueno, gracias. Vale. ¿Había otra pregunta? No, señor, por ahora. Ok, vale. Bueno, entonces, básicamente, se me está corriendo el tiempo. Entonces, lo que hicimos fue, comparar diferentes pares de poblaciones, entre ellas, con estadísticos como la FST, por ejemplo, y comparando con el patrón del radio de variabilidad genética entre las 2 poblaciones, para intentar ver si hay poblaciones que muestran una gran divergencia en partes del genoma, por ejemplo, y que presentan una diferencia en la variabilidad genética bastante grande. Por ejemplo, si 2 poblaciones diferencian bastante en el genoma, y para esta región en particular, una tiene patrones de variabilidad genética normal y la otra, por ejemplo, no tiene nada, o tiene muy poca, eso puede ser indicativo de patrones de adaptación. ¿Ok? Nosotros utilizamos este test de la FST contra el radio del logaritmo de la variabilidad genética entre las 2 poblaciones, pero también utilizamos otros tests como el XPHH y TAGI+D, y lo que vimos es que hay a lo largo del genoma, hay bastantes regiones que varían entre el par de poblaciones que uno compare, que nos están indicando que potencialmente hubo selección en partes del genoma en las diferentes subespecies. Y entre los patrones que vemos, patrones son como este que ven ustedes acá. Entonces ustedes ven que aquí la FST, por ejemplo, parece como si fuera un poco más grande en comparación con otras FST del genoma y que están asociados a cambios en la variabilidad genética que no son usuales para el resto de la variabilidad genética del genoma. Y esas ventanas están asociadas a cercanas o están inclusive sentadas encima de genes que se sabe o se cree que se entiende en muchos casos, porque muchos son simplemente notaciones, en algunos casos se sabe qué hacen, entonces a partir de notación se supone que se sabe qué hacen. Y lo que vemos es que hay genes, por ejemplo, como este que les muestro a ustedes, de SOC5, que es esencial en el desarrollo de las coyunturas de los huesos largos, o BSL2, que también regula la maduración de condrocitos, o PSPSS2, que está envuelto en el desarrollo del esqueleto. Estos son los genes que estuvieron en la parte máxima de la lista como los mejores o de los mejores candidatos, indicando que algo de selección hubo. La razón por la cual yo hablo de como listados, porque uno tiene todas las regiones del genoma que uno resultan con algo indicándole algo de selección, y uno mira muchos de estos genes y en muchos casos una cosa que a mí me parece muy aburrida en muchos artículos, que uno los lee y dicen, es un listado de genes y que los genes se supone que hacen. Y nadie se entera porque la mayoría de gente que nos dedicamos a esto, todos los que trabajamos en conservación, tenemos un presupuesto limitado que nos permite hacer la conservación como tal y eso, pero no el test funcional de si lo que encontramos en realidad hace lo que se supone que hace. Y cuando estoy hablando de hace lo que se supone que hace, es porque muchas de estas anotaciones de estos genes están basadas en comparaciones con otras especies que se conocen bien, como humanos, ratones, cerdos, vacas, por ejemplo. Entonces, porque en algunas de estas especies
este gen se sepa que está bien involucrado en tales y pascuales cosas, no significa que en la especie de estudio uno haga lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno habla de encontrar selección en tal o cual gen, en realidad no tiene que implicar necesariamente las historias que nosotros montamos alrededor de esto. Pero en este caso es un poco más interesante este resultado porque vemos que esta selección está en estos genes en Cheliensis, que es la especie que vive hacia el norte de la China. Y cuando vemos el patrón de variabilidad genética en Cheliensis con respecto a las otras poblaciones, ustedes ven que aquí en azul clarito está la variante del genoma, que es cuando es homocigota y es la variante del genoma de referencia. Cuando es como en anaranjado intermedio, eso es un heterocigoto de otra variante del genoma de referencia y otra variante que existe ahí. Y cuando está en como este rosado más oscuro, ese es porque es homocigoto para la otra variante que no es la genoma de referencia. Y en estas regiones que están marcadas acá, ustedes ven como Cheliensis es claramente diferente de las otras subespecies de macaca mulata. Por otro lado, unas cosas que podemos hacer es hacer como una comparación entre, bueno, esto supone que está asociado con desarrollo esquelético, esto es otra vez desarrollo de huesos, esto es otra vez desarrollo de huesos, y cuando vemos las ontologías genéticas que están asociadas a todos los genes que encontramos en la selección, encontramos que una gran cantidad que están asociadas a morfogénesis embrionaria de las extremidades posteriores y el desarrollo óseo como tal, y la formación también del cráneo como tal. Y la parte que es interesante es que cuando nosotros comparamos a Cheliensis con la Ciotis, por ejemplo, nosotros vemos como Cheliensis en todos los diferentes tipos de mediciones que hacemos básicamente es más grande que la Ciotis, por ejemplo. Y lo que es claro es que Cheliensis vive en sitios donde la temperatura promedio de los inviernos llega a los menos 20 grados centígrados. Entonces nosotros decimos, bueno, la presencia de un cuerpo de mayor tamaño es un ejemplo de la ley de Berkman, donde básicamente se está reduciendo el tamaño de la superficie expuesta al frío en correspondencia contra el volumen del cuerpo, que es más grande, que permite mantener el calor de manera más fácil. Bueno, esa es la hipótesis que nosotros manejamos que explica esto. Ahora, cuando nosotros comparamos, por ejemplo, ahora Brevicaudis, que vive en la parte del sur de la China, bien tropical, con otras partes del norte de la China, nosotros vemos Brevicaudis vive más o menos a 24, 27 grados de temperatura promedio, y lo que vemos ahora es que las ontologías genéticas que están asociadas a los genes bajo selección o que estuvieron bajo selección en Brevicaudis son circulación sanguínea, el manejo de un más efectivo sistema cardiovascular, un desarrollo del corazón, regulación de contracciones en el corazón, regulación de respuesta celular al calor y demás, lo cual tiene sentido si este animal no vive en condiciones tropicales y tiene que continuar, su problema no es que haga mucho frío, sino es cómo lograr sacar el calor fuera del cuerpo. Entonces, en general, lo que vemos es que hay soporte acerca de la diferenciación entre las poblaciones o subpoblaciones que encontramos. Vemos que esta dinámica poblacional tiene un patrón histórico que tiene sentido y que sigue los patrones glaciales como estos fueron en la China. Vemos que hay patrones de selección específicos para cada una de las subespecies, y lo que esto es importante es porque nos da básicamente, nos permite el desarrollo de planes de conservación específicos para cada grupo y evitar la hibridación en cautiverio. Y esto es importante porque si uno tiene animales que están adaptados a ciertos patrones, por ejemplo los del norte que están adaptados a dietas también que son menos variadas y que tienen muchos, ¿cómo se dice esto? Cosas tipo como papas, que son raíces, tubérculos. Mientras que los del sur comen más que todo frutas, por ejemplo. Si uno cruza sus animales y uno hace un test a partir de dietas entre ellos, pues entonces los resultados no tienen que tener mucho sentido, obviamente, porque los dos animales, los que derivan, los que están hibridizados, vienen de backgrounds completamente diferentes. En este momento quedan 10 minutos. ¿Quieren que yo les hable un poco de orangutanes o prefieren que me calle y hagan preguntas? Pues hasta el momento no veo manos levantadas. No sé si alguno quisiera intervenir, pero pues creo que para todos también es
muy interesante y realmente no hay problema, profesor, si usted desea. Hay dos Profesor preguntas. Nicola, sí, y Laura. Entonces, creo que está primero Laura. Laura, por Para favor. Laura, sí. Te Bueno, voy a activar. Bueno, ya estás. No. Ok, a ver, Listo. Laura. Laura, hola, ¿me escuchan? listo. Sí. Sí. Ok, pues yo quería preguntar un poquito sobre la mixture que tienes ahí en la esquina superior izquierda. Em, pues básicamente, si esa mezcla de mulata en casi todos los otros grupos, o bueno, en Litensis creo que era, Sí, en y todos en los otro grupos. moradito, Sí. se explica como tal por esa divergencia desde mulata hacia los otros grupos Sí, como radiación. precisamente. Es un Y poco acerca de lo que Camilo estaba mencionando anteriormente, que estos divergieron hace no tanto tiempo unos de otros, por lo tanto tú ves un poco de la ancestralidad de mulata en todos. ok, y en el caso del azul oscuro y del naranja, sería ya como tal porque están más distantes de mulata, como que no tienen tanto porcentaje de mulata dentro de ese admixture. Lo que pasa es que esos también son los que más deriva genética han tenido, porque Ok. son las poblaciones más pequeñas. Por lo tanto, sus patrones de variable genética han cambiado más en comparación a las otras subpoblaciones. Y por eso tú ves que son como tú ves que las barras son como más continuas, todas del mismo color y tienen menos mezclas. Si si los números efectivos de esas poblaciones se hubieran mantenido mucho más grandes, probablemente habrían tenido un poco más de la variable genética mulata todavía. Ok, gracias. Vale, Bueno, Nicola. muchas gracias. Profesor Nicola, por Sí, favor. gracias. No, sí, yo tengo la curiosidad, yo no soy biólogo, no tengo mucho conocimiento de genética en general. Te quería preguntar, pero estas poblaciones de Cheniensis, ¿hay alguna razón por la porque aparecen muy aislados también geográficamente, ¿no? Parece como que alrededor no hay como otras poblaciones. Entonces, ¿esto es dictado también por elementos de carácter geográfico en este caso o no? No se te escucha. Pablo, micrófono cerrado. Sí, Perdón, yo no, ya. no sé cómo hice eso. Yo no soy un experto en la arqueología de esta especie, pero tengo un colega de chino que sí es el experto en eso, y lo que él dice es que esta población de Cheliensis solamente llegó acá en un momento en el cual este río como tal se secó y logró cruzar, y lo que pasó fue que quedó aislada, y es tan al norte que es que no logró expandirse más, o al menos no hay evidencia que se haya expandido más, y no hay evidencia que no haya llegado nadie más alrededor. Básicamente es como quedaron en una isla de una u otra manera. Quedaron al otro lado del río, Sí, aisladitos. literalmente. Y lo que pasa es que ya hace demasiado frío. Es que la temperatura, si me acuerdo bien, como acá, los inviernos acá, como decía yo, son de menos 20 grados centígrados, ¿ok? Acá ya son mucho más calientes. Aquí ya llegan como los menos 10 nada más. Menos 5, menos 10. Entonces la diferencia es bastante grande hasta donde ellos dicen. No es yo soy experto en eso. Camilo, ¿Cómo está bien a Camilo? Y solo Sí, señor. completando ahí con la pregunta de Nicola, ¿qué capacidad de dispersión tienen estos organismos? ¿Qué tanto se mueven? No se devuelven, pero si dices que se fueron hasta allá y no han bajado de allá, pues no sé, depende de qué movilidad tienen o dependen de qué árboles, qué comen, no sé. eso es una muy buena pregunta y sería buenísimo haber hecho esta pregunta probablemente hace 100 años. Al día de hoy, el problema es que la fragmentación ambiental es tan brutal que los matan todo el tiempo cruzando calles. Okay. Entonces es difícil. Se sabe que se mueven porque los matan cada rato. Y entonces muchas de estas muestras que por todos tenemos mucho más que 80 muestras, tenemos como unas 500, 600. La mayoría son animales que han matado en carretera. Entonces se sabe que se mueven, pero ni idea en una situación silvestre que habría pasado. Y en la India no podemos compararlos porque la India tiene una densidad poblacional tan alta que es dificilísimo decir si lo que pasa en la India tiene algún sentido con la China, sobre todo porque en la India tú puedes verlos tomando buses. Se sube al techo del bus y el bus llega hasta donde llegue y ahí ya se bajó el macaco.
Ya. Y exagerando un poco, no sé, con los recursos de plata, ¿no les puede poner aparatos de telemetría o alguna cosa así? Me imagino que hay gente que hace eso, pero como te digo, con la mayoría de los animales esto, lo que pasa es que los que salen y se mueven de algún lado para otro los terminan matando. Ok. Entonces, hasta donde yo sé, no hay información de grandes movimientos de esos animales, pero se sabe que se mueven. Ok, gracias. María, María, Sí, mi pregunta va más hacia otro lado, es, al principio dijiste que China es el principal exportador de estos macacos hacia los sistemas de salud, ¿no? De los laboratorios de investigación de salud. sí, o al menos Estos macacos, post-India al menos. sí, y legales. Sí, sí, bueno, inclusive uno puede preguntarse eso. Pero la pregunta es si estos animales están saliendo de una de estas poblaciones particulares. Pues porque definitivamente si yo, no sé, si yo soy un instituto que está trabajando sobre distrofias musculares, por ejemplo, pues que tiene implicaciones con el desarrollo muscular y óseo, pues tengo un problema. Si Claro, no sé de dónde vienen estos primates. y ese problema es un problema profundo y profuso que tienen todos esos centros, porque los 133 genomas que se hicieron para el primer artículo que se hizo en esto, por lo menos 2 individuos tienen una demografía genómica 100% china. Y hasta donde podemos compararlos, inclusive uno es de los azulitos del norte, principalmente, y el otro es de estos. Obviamente, dentro de un 133 individuos, cuales los restantes, no, creo que eran 133, los cuales 2 creo que no pueden secuenciar al final, y entonces quedaron 129 restantes que sí son principalmente hindúes, donde la demografía que les da el PSMC es diferente a la China. Entonces, si la India como tal es una mezclanza de todos con todos, y si es una sola cosa, y pronto sirva, no sé muy bien, porque en realidad estos animales que vemos de estos centros en Estados Unidos principalmente puede que estén todos simplemente mezclados unos con otros, ya un resto. Pero con respecto a lo que es India versus la China, son dos cosas que se ve que tienen bastantes diferencias. ¿Otra pregunta? no, no veo por el momento más manos levantadas. Vale, entonces voy a ser breve y les voy a contar un poquito acerca de los orangutanes. Básicamente, el último gran primate que descubrimos nosotros que fue publicado fue en 1927, que fue el bonobo. Y por cuestiones de la vida, uno nunca sabe cómo terminan pasando las cosas. Nosotros descubrimos una especie nueva de orangután hace 4 o 5 años, donde históricamente siempre se habían tratado. Básicamente, acá están todos los humanos en el Neandertal, acá están los 5 grupos de chimpancés, los 2 grupos de bonobos, los entre 3 y 5 grupos de gorilas, y orangutanes, pues siempre sabía que existían los de Sumatra y los de Borneo. Son las típicas 2 cosas que hay. Básicamente lo que entonces hicimos fue en un estudio donde se tomaron muestras de individuos de todas partes de Borneo, y en Sumatra, acá del norte de Sumatra, después del lago Toba, estos de acá, estos fueron los que básicamente causaron todo el estudio. Y fue básicamente unos individuos que más o menos hace 50, 70 años desaparecieron, y que de repente, creo que fue a mediados de los 90, aparecieron otra vez. Y la gente los investigadores se dieron cuenta que habían reaparecido, los comenzaron a estudiar, se dieron cuenta que tienen como unos comportamientos diferentes. Entonces, el gobierno de Indonesia, porque hay una cuestión importantísima de conservación de orangutanes, decidió invertir en fondos de investigación para sus animales y proteger un poco el ambiente donde existen y demás, y comenzaron a desarrollar un montón o comenzaron a financiar a gente para que pudiera hacer estudios de estos animales en lo que se llaman los distritos de Tapanuli, al sur del lago Toba.
nosotros terminamos involucrándonos en este proyecto porque obviamente la genómica apareció y la posibilidad de comparar individuos unos con otros se volvió una posibilidad real y que no era simplemente impagable ni demás. Y lo que terminamos fue secuenciando una serie de genomas. Como ustedes ven acá, hay un individuo, cada bolita es un individuo cuyo genoma fue secuenciado. Y lo que terminamos viendo es cuando comparamos todos estos individuos de estas diferentes poblaciones, hay dos grandes ejes para ver la diferenciación entre ellos. Hay un eje que separa a Pygmeus de Abeli, o sea, Abeli son los que están acá, y Pygmeus son los que están en Borneo, y esta es la gran diferenciación de los típicos orangutanes que todo el mundo ha sabido siempre. Esto es más o menos 34% de la varianza, pero aunque baja, hay una clara diferenciación entre los individuos acá del sur, en amarillo, el sur del lago Toba, de los del norte. Entonces nos hicimos la pregunta, bueno, ok, esos son un poco diferentes, pero ¿qué más se ve ahí? Pues resulta que hay diferencias morfológicas entre estos animales también, donde los animales de Tapanuli son un poco más grandes que los animales del norte. Obviamente una detección de expertos son orangutanes en morfología para poder ver eso. Yo los he visto, no en la vida real, los he visto en videos. Yo no soy capaz de diferenciarlos, ¿ok? Pero los que son expertos en morfología de orangutanes pueden diferenciarlos. Tienen diferencias comportamentales, tienen un poco de diferencias genéticas. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo será que están relacionados estos unos a otros? Y volviendo a nuestras modelaciones con ABC, y viendo los patrones de agrupamiento de estas poblaciones, lo que terminó apareciendo es que esos animales que están al sur del lago Toba, más que ser otro grupo de Pongus abeli, en realidad son descendientes del grupo de orangutanes que colonizó el sudeste asiático. Y es del linaje de ellos que hace más o menos 3.3 millones de años se separan lo que nosotros llamamos y tradicionalmente hemos llamado Pongus abeli. Y mucho más tarde, pero mucho más viejo que lo que la gente había pensado originalmente, comparando Abeli contra Pygmeus, o sea, no hace 500,000 años, sino cerca hasta 700,000 años, ha ocurrido la divergencia que dio la generación a los Pongus pigmeos de Borneo, cuyos números efectivos han cambiado a lo largo del tiempo, con mayor fragmentación, las poblaciones modernas y demás. Una cosa que es interesante acá es nosotros no solamente encontramos descendientes de un linaje ancestral de orangutanes que como tal forman un grupo completamente distinto y una especie diferente de orangutanes. Lo que vemos es que podemos calcular cuál es la tasa de hibridización básicamente entre pares de genomas comparando los genomas, por ejemplo, de Borneo contra los de acá y contra los del sur del lago Toba y demás. Y lo que podemos ver es que aunque estos se han divergido, los Tapanuli, de los otros orangutanes del norte de Borneo, por hace cerca de 3.3 millones de años, estos mantuvieron flujo génico hasta hace aproximadamente 50,000, 70,000 años. Lo que ustedes ven acá es un decaimiento del flujo génico con el tiempo. Y vemos cómo el decaimiento del flujo génico con respecto a Borneo, cualquiera de las dos poblaciones con respecto a Borneo, terminó hace mucho más tiempo, hasta 100,000, 200,000 años, que es consistente con el aislamiento de estas dos islas. Mientras que estos, como yo menciono, la reducción del flujo génico ha sido continua desde ese periodo inclusive, pero terminó aparentemente cerca de 50,000, 70,000 años. Y lo que es interesante es que eso está asociado con la erupción de esto, que era en realidad un volcán gigantesco. Se llama el volcán Toba, que lo que pasó fue cuando esa erupción ocurrió, fue absolutamente gigante, es más grande que la de Krakatoa, más grande que la del volcán de hace 1 o 2 años en el Pacífico. El volcán explotó, causó una fumarola gigantesca y en la parte de arriba del volcán tuvo una implosión sobre su propio cono y lo que formó es una isla grandota alrededor de la cual hoy día queda lo que se llama el lago Toba. Esa erupción volcánica se sabe que causó un enfriamiento, bueno, hay una correlación entre la existencia, que ha ocurrido esa erupción y un enfriamiento en esta región de aproximadamente hasta 10 grados,
lo cual nos hipotetizamos que lo que causó fue que las selvas de esta región se hayan retraído porque no puede existir a gran altitud. A gran altitud estamos hablando de apenas cerca de 1000 y pico metros, y comenzaron a separarse. Y eso fue lo que causó la final separación entre estas dos especies de orangutanes. Básicamente, esto todo comenzó, como dije, esto fue un poco de chiripa, por decirlo así, porque todo comenzó simplemente porque un grupo de orangutanes que se había considerado extinto, y una subpoblación de estos reapareció, y alguien tuvo la buena suerte de darse cuenta que se comportaban un poco diferente con respecto a cómo manejaban ciertas herramientas, que estamos hablando del uso de ramitas para hacer ciertas cosas en su ambiente silvestre. Y mi involucración en este proyecto fue únicamente por buena suerte, porque yo tuve la posibilidad de sentarme a comer un día con el director del proyecto, que vino de visita a Cardiff a dar una charla como la que les estoy dando a ustedes. Y porque yo trabajo con genomas y sé algo de bioinformática, estas cosas, pues él me dijo, no, usted quiere mirar estos datos, a ver si estos animales son diferentes o no. Y de ahí fue que terminó haciendo todo este tipo de comparaciones para que terminan indicando que en realidad es un linaje importantísimo de orangutanes, y que tristemente, a pesar de que el gobierno de Indonesia colocó esto como un área de prioridad para que se haga investigación de estos animales, hoy día, porque hay ríos importantes ahí, se cambió el valor que el gobierno le dio a esa área, y están construyendo represas para producción de electricidad. Y eso puso el área completa de este orangután, donde existen menos de 500 individuos, básicamente bajo la amenaza inminente, básicamente, de deforestación, que ha sido a causa de la construcción de las represas. Y por otro lado, la otra cosa que ocurrió a causa de la deforestación es que obviamente la cantidad de conflictos entre humanos y especies salvajes ha incrementado hartísimo. Y por eso mismo es que nosotros tuvimos acceso a uno de los parte del esqueleto de un individuo para hacer toda la morfología, que demostró que morfológicamente también son distintos de los otros orangutanes. Bueno, entonces... Pablo, lo tengo que interrumpir para ir. Sí, ya, ok, eso es lo último. ya. Perfecto, gracias. Por favor. No sé si habrá alguna otra pregunta. Por el momento no veo manos levantadas y tampoco en el chat. Bueno, entonces... No, respecto al modelo que usaste de coalescencia cruzada, me llamó la atención eso, ¿con qué lo corriste? Con MSMC, versión 2. Ok, chévere, gracias. Ese funciona bien, pero se te va a comer hasta 1,5 TB de RAM. Ok, Sí, es una se quema el clúster brutalidad. de aquí si lo lanza uno. Ok, listo, gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias Muchísimas. entonces. Muchas gracias, Pablo. Espero les haya gustado y haya sido dentro del marco lo que ustedes querían. Muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas Bueno, Un placer. muchísimas gracias, profesor Pablo. Bienvenido siempre a la Universidad del Rosario, a la facultad. Gracias. Esperamos encontrarnos en otros espacios. Y para todos y para todas, muchísimas gracias también por su asistencia. Y espero nos acompañen en las próximas sesiones. Bueno, que tengan muy buen día y muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Gracias.